Capítulo 2. Sí, otra actualización en tan solo una semana. Extraño, inusual y raro, ¿verdad? Neosadous está de vuelta para el siguiente capítulo de mi nueva historia. Espero que la disfruten. Pero antes de poder continuar, tenemos que hablar de cierto crítico, ¿no? Debido a mis promesas de actualizar mis otras historias sobre Ruby, y al no hacerlo, he atraído a un crítico invitado que se ha dedicado a bombardear mis historias con reseñas negativas. No sé si sentirme impresionado o increíblemente molesto por su persistencia. Por favor, ignórenlo. Sé que estoy haciendo todo lo posible por hacerlo. Entiendo la frustración de que su historia favorita no se actualice como prometí. Tengo mis razones, las cuales expliqué para la historia que pedía que actualizara y que actualicé junto con esta. Si siguen bombardeándome con reseñas negativas, que se jodan. No hago esto para complacerlos, lo hago porque es lo que me hace feliz. Esto es un hobby, no un trabajo remunerado. Si tardo años en actualizarlo, pues tardo años en actualizarlo. Así son las cosas. Dejando a un lado la crítica, espero que todos puedan disfrutar de la historia que he escrito para compartirla con aquellos que sepan apreciarla. Consideremos el primer capítulo como el prólogo. Aquí es donde comenzamos a adentrarnos en un nuevo mundo repleto de innumerables ilusiones nacidas de un ciclo interminable de odio y sangre. Si tienes mano derecha, empieza a desplazarte con ella. Descargo de responsabilidad. No poseo los derechos de hacer Time Magical Index ni de Naruto. Ambos derechos están reservados a Kazuma Kamachi y Masashi Kishimoto, respectivamente. Necesito ayuda. Por culpa de un amigo escritor y su última historia, me he vuelto adicto a un maldito juego de gacha. Debería haberlo pensado mejor. Ni siquiera tengo dinero para gastar en esa basura. Aún así, no puedo evitar jugar a Grand Order ni contemplar los muslos pálidos y cremosos de Jeanne Alter en bikini. Me engancho fácilmente a cualquier cosa sexy y seductora. ¿Qué le vamos a hacer? Anastasia, mi waifu número 1. Capítulo 2. 7 más 0. Presentando Miss Fortune. Entonces, Kazuna-san, ¿le importaría explicarme por qué ninjas de nivel Chunin de Mizugakure lo tienen a usted específicamente en la mira cuando nos contrató para una misión de rango C para repeler bandidos y ladrones? Estoy seguro de que el Hokage no tenía la intención de encomendarle a un escuadrón genin novato la misión de proteger a un simple constructor de puentes de Nami no Kuni si había alguna señal de que dichos niños fueran atacados por shinobi como estos. Estoy seguro de que debe haber algún error, después de todo, usted es un hombre honorable, ¿verdad? Incluso usted debe haberse dado cuenta de cómo un error tan terrible podría llevar a la muerte de niños que aún no han visto un combate real. Touma parpadeó ante las extrañas palabras que oía. Chunin. Mizukage. Hokage, Genin, Nami no Kuni, Shinobi. ¿Qué significaba todo eso? Espera, había dicho algo sobre ninjas, ¿no? Bueno, eso explicaría la vestimenta de todos, excepto la del anciano conocido como Kazuna. ¿Significaba eso que en este nuevo mundo había ninjas reales del período Edo? Si era así, al menos le daba a Touma una idea aproximada del tipo de escenario que podía esperar. Pero aún así, disculpe, ninja tuerto, ¿podría aflojarme un poco estos nudos? Bueno, supongo que está bien. Dame un momento. Touma asintió agradecido mientras el que él llamaba ninja tuerto le daba un poco más de holgura a sus muñecas. Las cuerdas que las sujetaban comenzaban a rozarle. Una vez que el hombre de cabello gris con un ojo oculto por su diadema como un parche terminó, el shinobi volvió a hablar con el anciano de gafas que olía a alcohol. Se habló más sobre Kazuna, quien luchaba por refutar el análisis de Kakashi sobre lo que Touma había deducido de algo relacionado con un charco a plena luz del día. Aparentemente, por lo que Touma estaba averiguando, esos tres chicos, que eran algo llamados Genin, y Kakashi estaban en una misión para actuar como guardaespaldas de Kazuna. La misión no parecía demasiado difícil, ya que había oído que solo tenían que preocuparse por los bandidos que se dirigían al país de origen del cliente. Fue interesante aprender tanto sobre este nuevo mundo al que Kamisato había exiliado a Touma con el rechazador de mundos. Hasta ahora, había comprendido que en este mundo los ninjas debían ser vistos como algo común, como si formaran parte del servicio militar. Si tuviera que hacer una comparación, diría que le recordaba a Anti-Skill y Judgment.
No le cuadraba darse cuenta de que esos niños probablemente no tenían más de 13 años, el enano rubio y puntiagudo parecía de 10, a juzgar por su altura, pero claro, Ciudad Academia era una ciudad que creaba espers que podían ser vistos como armas humanas sin importar su edad. Judgment empleaba a escolares para proteger la ciudad, así que no era muy diferente. En cuanto a la tecnología de este nuevo mundo, Touma no estaba seguro de que fuera algo más que tener agua corriente en interiores, a juzgar por su vestimenta, que le recordaba al período Edo. Tendría que llegar a una aldea antes de poder decir más. Se habló más sobre la persecución de Tazuna por parte de ninjas enemigos, elevando la clasificación de la misión a B para indicar que estaba fuera del alcance del pequeño grupo del shinobi tuerto. En ese momento, el anciano guardó silencio, con el rostro frustrado y preocupado al comprobar que las suposiciones eran ciertas. Dado que esta misión superaba con creces la dificultad que se creía para los jóvenes ninjas inexpertos y sin preparación, se decidió que el equipo Genin regresara a su aldea en lugar de continuar. Sakura, la chica de cabello rosa y frente bastante ancha, intervino para decir que no estaban preparados para este tipo de misión y que debían regresar a su aldea para curar la mano envenenada de Naruto. A Naruto, el rubio de pelo puntiagudo, no pareció gustarle nada. Touma pudo ver cómo el rostro del chico se contraía de resentimiento por ser la razón por la que habían tenido que dar la vuelta a su viaje. Oh, el chico rubio se acaba de clavar un kunai en el dorso de la mano. Limpio. Lo juro, por el dolor en mi mano izquierda, protegeré al anciano con mi vida. No dudaré más, date bayo. Fue un discurso bastante bueno. Con solo escuchar esas palabras, Touma se dio cuenta de que el chico Naruto hablaba en serio sobre su promesa de defender a Tazuna con todas sus fuerzas. Era difícil creer que un chico pudiera tener tanta pasión y fuerza de voluntad en su voz. Aquello hizo sonreír un poco al chico de secundaria, a pesar de la sangre que corría libremente por la mano del chico de bigotes de zorro. Y entonces, ninja tuerto, ¿crees que podrías, ya sabes, desatarme y dejarme ir ahora? ¿Es que este Kamihou-san no quiere causarles problemas a ustedes, ninjas, que obviamente están en una misión importante, así que si pudieras, dejarte ir? Lo siento, Kamihou-san, pero no puedo hacerlo. Después de todo, aún no he podido determinar cuáles son tus intenciones ni para quién trabajas. Por lo que sé, podrías trabajar con esos ninjas de nivel Chunin y haberlo planeado todo para atacarnos por la espalda. Fue muy conveniente derrotarlos cuando un desconocido decidió aparecer para ayudarnos. Quizás tu plan desde el principio era convertirte en una especie de aliado, acercarte a nosotros y luego acabar con Tazuna-san. Touma tuvo que asentir con la cabeza ante la línea de pensamiento propuesta por el ninja mayor, mientras Kakashi arrastraba su cuerpo atado con cuerdas como si fuera una maleta bajo su axila. Claro, claro. Qué ingenioso. Me estás tomando el pelo. Qué tan paranoico eres, espantapájaros de un solo ojo. Como si este idiota de Kamihou-san fuera lo suficientemente inteligente como para pensar en un plan tan elaborado. ¿Por qué me tomas por un maestro diabólico? Su arrebato explosivo hizo que su cuerpo se retorciera contra el agarre de Kakashi. Lamentablemente, el hombre de cabello gris tenía un agarre firme que no se inmutó ante los movimientos de Touma. Esa acción, en sí misma, divirtió a Kakashi más que cualquier otra cosa. Sí, así es. Este Kamihou-san estaba atado como un cerdo y se lo llevaron junto con el Escuadrón 7 y Tazuna contra su voluntad. ¿Por qué?, se preguntarán. Considere esto. El equipo Genin había sido emboscado por ninjas ocultos que intentaron matar a Kakashi y Tazuna. Una vez que Kakashi entró en acción, un Jonin muy superior a esos ninjas Chunin, su derrota fue obvia. ¿Acaso esos astutos ninjas no tendrían un plan B en caso de que no lograran eliminar la mayor amenaza? Quizás otro aliado en las sombras que actuara en caso de que fracasaran, que se presentara como tal. ¿Un aliado que pudiera infiltrarse en su grupo y atacar desde dentro? Era un plan bastante ingenioso que resultaría contra los más ingenuos. Pero Kakashi no había llegado tan lejos, perdido tantos amigos ni acumulado tantas cicatrices por ser tan ingenuo y confiado. ¿Por qué otra razón habría atado a Touma después de pedirle indicaciones, como excusa para acercarse a ellos? Esa era la teoría, al menos. Incluso Kakashi se dio cuenta de que Touma no parecía amenazante. Después de todo, había salvado la vida de Sakura. Existía cierta confianza entre ellos.
Además, el adolescente no parecía el tipo de persona que los traicionaría. Sus propios instintos no le advertían que tratara a Touma como un enemigo, pero nunca se podía estar seguro. El rostro más amable podía ocultar al mismísimo diablo, vamos. ¿No ves que esto es humillante? Déjame un poco de dignidad. ¿Acaso este estudiante normal de secundaria no puede tenerla? ¿Estudiante de secundaria? Kakashi arqueó una ceja ante el curioso término. ¿Acaso eso convertía al adolescente en estudiante? Pero, ¿qué era una secundaria? ¿Una academia secreta que entrenaba a asesinos letales de alto nivel? Touma gimió para sus adentros ante la confusión que le había generado su título de estudiante de secundaria. ¿Significaba eso que el sistema educativo de este nuevo mundo estaba atrasado? ¿Qué significaba eso para él? Sin sus constantes quejas de ser un estudiante de secundaria promedio, ¿qué le quedaba? ¿Quién era ahora Kamihou Touma? ¿Acaso era solo un cúmulo de desgracias? Ignorando la extraña crisis de identidad que Touma estaba mostrando, Kakashi decidió que lo mejor era al menos dejar al chico en paz para poder ocuparse de un asunto más urgente. Sensei, ¿es normal ver tanta sangre en mi mano? Me siento un poco mareado. El chico conocido solo como Kamihou no representaba una amenaza en ese momento, pero el estúpido estudiante rubio de Kakashi sí lo era para sí mismo. Suspirando por la nariz, se acercó al genin de pelo puntiagudo que miraba con fascinación la mano izquierda ensangrentada mientras sacaba unas vendas de su bolsa. En voz baja, para que solo Touma pudiera oírlo, susurró con intención asesina. No causes problemas. Si te veo intentando sacar un arma oculta, no seré tan indulgente como lo fui con tus aliados. ¿Entendido? Touma asintió rápidamente con la cabeza, con la frente perlada de sudor por los nervios. ¡Qué hombre tan aterrador! Por su tono, era evidente que Kakashi hablaba en serio. Genial, simplemente genial. Ese bastardo de Kamisato me dejó en un mundo donde me secuestraron asesinos. ¿Eso significa que incluso esos niños con cara de inocentes son iguales? ¿Les enseñaron más de 1000 maneras diferentes de matarme sin despeinarse? El nivel de dificultad de este nuevo mundo es implacable con los principiantes. No sobreviviré un día solo. Quiero ir a casa. ¡Qué desgracia! Touma sollozó mientras se ponía de pie sin ayuda de sus brazos. No era la primera vez que lo ataban, así que sabía moverse incluso en esa posición. Y no se enorgullecía de su habilidad en ese sentido. Me disculpo por el trato severo, Kamihou-san. La chica de cabello color cereza a la que había salvado, Sakura, si no recordaba mal, se acercó a él. La joven parecía amable, de pecho plano y delgada, con una frente ancha y prominente, como cierta chica de la banda Iron Wall que conocía. A primera vista, parecía una chica muy correcta que jamás haría daño a nadie. Pero había descubierto que ella también era una niña, joven, pero una asesina entrenada al fin y al cabo. Eso le hizo preguntarse si realmente necesitaba ser salvada. A diferencia de los demás, ella parecía arrepentida por cómo lo habían sujetado. Ya era su favorita entre todos, solo superada por la rubia de pelo puntiagudo y bocazas. En cuanto al chico moreno de rostro impasible y aura distante, ocupaba el tercer lugar simplemente porque su comportamiento le recordaba al cretino que lo había exiliado a este nuevo mundo de ninjas. Incluso si la decisión había sido por el bien común. Dejando a un lado el resentimiento, le ofreció a Sakura una mirada comprensiva para ayudarla a aliviar su preocupación. No hay necesidad de disculparse, Pinku-san. Quiero decir, entiendo un poco el punto de vista de tu sensei. Eres un shinobi, ¿verdad? La chica de frente ancha y cabello rosa asintió, provocando una leve sonrisa en él. Entonces, básicamente es tu deber desconfiar de los extraños. Nunca se sabe quién podría ser una amenaza. Si bien los extraños son solo amigos que aún no has conocido, lo mismo podría decirse al revés. Ojalá pudiera demostrarle a tu sensei que no soy una amenaza. De verdad, solo quiero encontrar la aldea más cercana. ¿De verdad? ¿Eres viajero por casualidad? Preguntó Sakura con curiosidad mientras lo miraba de arriba abajo. No podía verlo. El adolescente conocido como Touma no se parecía en nada al viajero que tenía en mente. Su ropa era muy diferente y elegante. Por no hablar de lo maltratada que estaba. Estaba sucia, la manga derecha estaba rota y, cuanto menos se dijera de la sangre seca que le corría por el lado derecho del cuerpo, mejor.
Por lo que pudo observar, parecía que había estado en alguna pelea antes de que se conocieran. Era un misterio cómo podía actuar con tanta naturalidad cuando tenía moretones en la cara. Sakura, no creo haberte dado permiso para hablar con el prisionero. Te envié a vigilarlo, no a hacerte amiga suya. Ya es bastante malo que Naruto se vaya a desangrar sin ninguna esperanza de sobrevivir, no necesito que te pongas del lado de alguien que podría amenazar la vida de nuestro cliente. Espera, ¿qué era eso de que me estaba desagradando hasta morir? Sakura se sobresaltó ante las palabras de Kakashi, riendo nerviosamente mientras Touma la miraba con una ceja arqueada. Así que esto no había sido un gesto amable para conocerlo mejor. Debería haberle parecido extraño que una chica tan linda le hablara sin ninguna intención oculta. La personalidad que habitaba en la fortaleza mental de Sakura, un ser de cuerpo oscuro con las palabras Sakura interior impresas en su amplia frente, se enfureció ante la advertencia de su sensei. Shanaro. Vamos, sensei. ¿Es que no ve que no le pasa nada malo a ese tipo? Al fin y al cabo, me salvó la vida. ¿No puede ser un poco más comprensivo con él? Sakura no decía nada de sus pensamientos más íntimos. Simplemente actuaba de la manera más correcta y amable posible. Así que eres mi guardiana temporal, ¿eh? Touma habló secamente, lo que provocó que la kunoichi de cabello rosa apartara la mirada con un rubor avergonzado que le teñía la cara. Yo, no lo diría así. De verdad te agradezco que me hayas protegido de los ninjas enemigos. Y no creo que sea justo que tengamos que tratarte como un enemigo potencial cuando has demostrado que no nos deseas ningún mal. ¿Hasta dónde tú sabes? Touma no tuvo reparos en revelar la verdad tácita sobre su actual desgracia. De nuevo, podía comprender por qué lo veían de esa manera. Pero vamos. Se dio cuenta de que esos ninjas solo estaban cumpliendo con su deber de proteger al anciano Tazuna de cualquier daño. Así que no podía decir que odiara a esos chicos ni al espantapájaros tuerto por haberlo atado. ¿Estaba molesto? Por supuesto. ¿Se quejó? Claro que sí. ¿Pero los despreciaba por tratarlo como a un criminal? No, ni siquiera le habían hecho daño, así que no había razón para exagerar su opinión sobre esa gente del Nuevo Mundo. En todo caso, él era el bicho raro entre el grupo de ninjas. A él. El normal era raro. Resignándose a este destino injusto hasta que pudiera aclarar las cosas, Touma habló con Sakura con comprensión. De nuevo, no tienes que disculparte, Sakura-san. Si las cosas siguen así hasta que pueda demostrar mi inocencia, tendré que portarme bien hasta que me dejes ir. Hasta entonces, tendré que conformarme con tener una guardiana adorable en lugar de un espantapájaros canoso con un solo ojo que me mira con lujuria, dijo con una sonrisa de buen humor. Lindo. 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 Esas simples palabras resonaron en los pensamientos de la joven Kunoichi, atravesando su ruda personalidad interior con un golpe que la dejó sonrojada por el comentario del adolescente de rostro común. Siendo una joven que ya había dado los primeros pasos hacia la adultez, el comentario de que un chico mayor que su enamorado, que no era feo y le había salvado la vida, la llamara linda, fue suficiente para desconcertarla. No, no, no. Idiota, se supone que debes serle fiel a Sasuke-kun. No permitas que un don nadie encantador y sin gracia se influya en tu corazón. La Sakura interior gritó mientras se recuperaba del golpe crítico en su núcleo palpitante. Touma no sabía por qué, pero Sakura ya no podía mirarlo a los ojos. Tenía la cara roja. Maldito seas. Te veo ahí, intentando robarle el corazón a Sakura-chan haciéndote el héroe. Ni se te ocurra pensar que voy a permitir que me la quites, maldita sea. Touma parpadeó y vio que Sakura había sido reemplazada por el chico bajito y rubio con el horrible mono naranja. Se preguntó si el chico de ojos de zorro sería daltónico. Incluso este chico normal de instituto tenía mejor gusto para la moda que él. Sin embargo, podía entender por qué el chico bronceado estaba enfadado. ¿Perdón? No quise decir nada malo con tu novia, Kitsune-kun. Se disculpó simplemente, obteniendo dos respuestas diferentes de Naruto y Sakura. Él no es mi novio. Eso es, aléjate de ella, mocoso. Ver desde fuera como una chica le daba una bofetada a un chico era bastante entretenido, pensó Touma mientras observaba a Sakura golpear la nuca del rubio de cara engreída. Sintió cierta compasión antes de tragar saliva nerviosamente cuando la educada Kunoichi de pelo rosa le lanzó una mirada fulminante.
¿Era él, o estaba viendo otra faceta de la chica crujiéndose los nudillos con furia? En medio de todo este alboroto, Kakashi se había limpiado las pocas gotas de sangre que le habían caído al curar la herida de Naruto. Gracias al chakra del Kyuubi, el bocazas no necesitaba atención médica. El simple hecho de tener al zorro demoníaco sellado dentro del chico hacía que los venenos y cortes normales fueran inofensivos, ya que se regeneraban más rápido de lo normal. Parecía que el Kyuubi haría cualquier cosa para asegurarse de que su huésped no muriera mientras estuviera aprisionado en su interior. Se dirigió hacia Sasuke, el único de sus genin que no hablaba con el chico fuera del lugar conocido como Kamihou. Tazuna estaba junto al impasible heredero Uchiha, absorto en su saque con menos pasión que cuando se conocieron. Kakashi aplaudió mentalmente al chico al notar que los ojos oscuros de Sasuke observaban cada movimiento de Touma en busca de cualquier señal de peligro. El joven heredero del derrocado clan Uchiha estaba atento a cualquier arma oculta bajo cualquier bulto sospechoso en la persona del adolescente de cabello oscuro y puntiagudo. De entre todos sus alumnos actuales y los que reprobaron sus exámenes, Sasuke era el más brillante. Dotado naturalmente para el ninjutsu y el taijutsu, era el verdadero orgullo y alma del extinto clan Uchiha. Si no fuera por su carácter Uchiha y su dificultad para trabajar en equipo, Sasuke habría sido un genin muy prometedor, capaz de ascender a Chunin con la experiencia suficiente. Por eso quería una segunda opinión de alguien que no fuera tan ingenuo, a pesar de ser él mismo un niño. Y bien, Sasuke, ¿qué opinas? ¿Crees que la historia de Kamihou-san es cierta o crees que nos está engañando? Preguntó Kakashi con naturalidad mientras sacaba su libro favorito, Icha Icha Paradise. Sasuke contuvo un gruñido de fastidio al ver el libro pervertido en la mano de su sensei mientras hablaba con calma sobre su propia opinión del adolescente de cabello oscuro y puntiagudo. No entiendo cómo pudiste creer que era una amenaza. Lo examiné de arriba a abajo, analicé su postura e intenté ver si escondía armas o herramientas, pero no hay nada que llame la atención. No se ve diferente de cualquier civil que me encontraría caminando por el pueblo. Además, no muestra ninguna señal que revele intenciones ocultas. Francamente, creo que es un idiota. Sasuke resopló con irritación. Cualquiera que se dejara atrapar en una conversación estúpida con el peor alumno de la academia no merecía ser examinado. Era difícil creer que el idiota que discutía con el mayor idiota de Konohagakure se hubiera movido siquiera antes de que Sasuke pudiera derrotar a uno de los ninjas de Kiri. Era vergonzoso pensar que había sido más lento comparado con un vagabundo. Según tu conclusión, ¿no representa ninguna amenaza? ¿Solo un viajero cualquiera que apareció en el lugar y momento equivocados? ¿No ha sido más que un malentendido? Preguntó Kakashi a su alumno, aunque él mismo ya había llegado a su propia conclusión. Al final, tras una cuidadosa evaluación de los hábitos, el lenguaje corporal, la voz y la actitud de Touma, Kakashi concluyó que el adolescente de cabello oscuro y puntiagudo no representaba una amenaza para sus vidas. Si lo fuera, Kakashi debía reconocer que el chico era un maestro del engaño y el espionaje. En ese momento, tenía muy pocas razones para mantenerlo atado. Ya sabes, aparte de con fines de entretenimiento. Sasuke se encogió de hombros, sin encontrar nada más que contradijera sus propios análisis mientras observaba a Naruto discutir con el chico mayor, cuyo cabello era tan puntiagudo como el del bocazas. Y si te veo otra vez mirando a mi chica con esos ojos de enamorado, te eliminaré con el mejor de mis ninjutsu. Solo con verlo, te desmayarás en un charco de tu propia sangre. Y te sigo diciendo que lo siento por el malentendido, enano con mono naranja. A estas alturas, ya ni me importa comportarme como un prisionero educado para demostrar mi inocencia. Si sigues gritándome a la cara, te voy a dar una buena paliza. ¿Enano? Oh, eso es. Te voy a patear el trasero. Kakashi cerró su preciado libro con un suspiro, sin duda sabiendo lo que iba a suceder a juzgar por la sonrisa traviesa en el rostro de Naruto. Oh, no. Touma retrocedió un paso cuando Naruto hizo un extraño gesto con la mano que le erizó el vello. Entrecerró los ojos ante la familiar sensación que percibía en el chico rubio con bigotes. Inconscientemente, notó la ominosa sensación de una presión antinatural que emanaba de él. ¿Magia? ¿O se trataba de un poder psíquico creado por una realidad personal? No, no sería nada parecido a los milagros de su mundo original.
¿Significaba esto que en este nuevo mundo podían usar libremente poderes sobrenaturales como aquellos shinobi perdidos del folclore? No estaba seguro de que le gustara la idea. Había esperado que el mundo al que había sido transportado no le recordara a algún manga de batallas. ¿Ah, sí? Bueno, eso es bastante interesante. A pesar de parecer una persona común y corriente y sin entrenamiento, reacciona con sorprendente rapidez ante el menor indicio de peligro o chakra. Son instintos que se desarrollan con el combate frecuente. No esperaría que un civil o viajero normal poseyera tales instintos. La mirada de Kakashi se agudizó incluso después de llegar a la conclusión de que Touma no representaba una amenaza para ellos. Eso no significaba que no desconfiara de lo que el adolescente podría hacer si lo provocaban o lo acosaban. Naruto sonrió ampliamente ante la expresión cautelosa de Touma mientras este concentraba su chakra para su ninjutsu más poderoso, solo superado por su Kage Bunshin no Jutsu. Todos los hombres, excepto los raros como Sasuke, que probablemente era gay, caían ante este ataque todopoderoso. No tendría piedad con el tipo que estaba intentando ligar con su Sakura. Prepárate para desangrarte, bastardo. Oiroke no Jutsu, técnica sexy. Touma ladeó la cabeza mientras su postura se desmoronaba en medio de la nube de humo que envolvía al chico rubio de ojos de zorro. Acababa de decir, ¿técnica sexy? ¿Qué clase de hechizo era ese? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Hola, grandullón. Un corazón de verdad se le escapó a Touma del beso de la rubia despampanante con coletas que había reemplazado a Naruto entre el humo. Tenía las mismas marcas de nacimiento parecidas a bigotes en las mejillas, los mismos ojos azules, el mismo color de pelo y el mismo tono de piel que él. La única diferencia, por supuesto, eran sus pechos voluptuosos, ocultos por volutas de humo, su encantadora cintura, sus piernas esbeltas y su falta de ropa. En definitiva, la mujer que le envió un beso a Touma era una bomba sexual cuya casi desnudez provocaría una hemorragia nasal en un manga. Amazura habría sido noqueado en un instante. ¿Y Touma? Se sonrojó al ver a la guapa, pero no cayó ante la letal técnica que era súper eficaz contra casi todos los hombres del mundo. La ausencia de hemorragia nasal dejó a Naruto visiblemente desconcertada, ya que su técnica no produjo los resultados deseados. No te dio una hemorragia nasal. Gruñó Naruto con dulzura y frustración, sorprendiendo a Touma de que la transformación viniera acompañada de una voz femenina. Incluso cuando el más mínimo movimiento hacía que un par de almohadas carnosas se movieran agradablemente. Naruto. ¿Qué demonios es ese jutsu, pervertido? Se oyó un golpe sordo a varios metros de distancia, pero Naruto, o Naruko, lo atribuyó al viejo Tazuna, que se había desmayado al ver su Oiroke no Jutsu. Los ancianos solían estar entre el 90% de los afectados por su obra maestra. Incluso notó que Kakashi-sensei intentaba disimular la hemorragia nasal. Sasuke se negó a prestarle atención, apartando la mirada para no espiar a una mujer desnuda. ¡Qué cobarde! Touma arqueó una ceja fascinado por el hechizo, o jutsu, como lo había llamado Naruto. ¿Era esto lo que les permitían hacer sus hechizos? Tenía que admitir que era mucho mejor que invocar un ciclo regenerativo de un gigante de fuego blandiendo una cruz al rojo vivo. Pero estaba bastante seguro de que los magos de su tierra tenían acceso a hechizos que permitían transformaciones tan extremas como la de convertirse en una rubia voluptuosa y desnuda. Si no hubiera sabido de antemano que la chica desnuda era una mocosa de 12 años, él también se habría puesto nervioso. ¿Vas a hacer algo más? ¿O eso es todo? Preguntó Touma con curiosidad, ya que Naruto aún no había abandonado la ilusión. Al menos, eso era lo que él creía. Naruto apretó los dientes con rabia ante la respuesta indiferente de un adolescente que debería haber quedado boquiabierto. No podía evitar sentirse insultado cuando su jutsu había dejado inconsciente incluso al tercer Hokage. Hasta Kakashi sangró. Ningún hombre sano era inmune a los encantos de Naruto-chan. Ninguno. Excepto Sasuke. ¿Pero era él realmente un hombre? ¿Por qué no funciona esto? Eres un hombre, ¿verdad? Entonces, ¿no deberías estar asombrado o extasiado ante la sola visión, ante la cercanía, de una chica desnuda justo delante de tus ojos? Sabes que son tan reales como pueden ser, ¿verdad? Son tetas de primera, regordetas, firmes y con la firmeza justa. Enfatizó Naruto levantando su pecho izquierdo.
Naruto y Touma ignoraron el grito indignado de Sakura, quien se encogió de hombros con expresión indiferente. No estaba luchando en secreto contra una hemorragia nasal. Esa clase de travesuras solo ocurrían en el manga. Ni hablar del anciano que se desmayó por una alarmante hemorragia nasal que parecía una fuga repentina. Kamihou Touma no era tan depravado como para excitarse con un niño de 12 años que se transformaba en una chica desnuda con pechos que rebotaban. ¿Quién era? ¿Aogami Pierce? Por supuesto que soy un chico. Soy el típico adolescente con una sana obsesión por las mujeres y que fantasea con ellas de forma normal. Si pudiera espiar a una mujer sin consecuencias, me costaría mucho rechazar la oportunidad a pesar de mi mala suerte. El hechizo que usas es impresionante, y te felicito por tu atención al detalle, pero si pretendes acelerar el corazón de Kamihou-san sabiendo lo que se esconde tras la ilusión, mejor crea la ilusión de una One-san, la jefa de residencia, severa pero torpe, en una pose y con un vestido provocativos. En otras palabras, inténtalo de nuevo. Kakashi, a un lado, asintió con la cabeza en señal de respeto hacia el gusto de Touma. Ah, un hombre de buen gusto, entonces. No era su ideal de arquetipos, pero podía respetarlo. Antes de que Sakura finalmente desatara su justa furia femenina contra el pervertido chico zorro, Naruto deshizo el jutsu con un chasquido. Volvió a su baja estatura, su pelo puntiagudo, su mono naranja y su diadema trenzada de ninja. El ninja bocazas ladeó la cabeza, mirando al chico mayor con ojos curiosos. Touma recordó de repente a un pequeño zorro curioso. Encargada del dormitorio, One-san. Dijo las palabras lentamente, como si las saboreara por primera vez. Touma apretó los dientes mientras las lágrimas corrían por sus mejillas cerradas al escuchar el tono de desconcierto en la pobre voz del joven. ¿Acaso no lo sabía? No podía ser. ¿Cómo podía este extraño mundo nuevo ignorar la belleza de los arquetipos, en especial la de la mujer más grande de todas? La administradora del dormitorio, One-san. Esta ilusión. La destrozaría. Hasta donde sus rodillas se lo permitieron, Touma se arrodilló para mirar a los ojos del desconcertado ninja con una expresión que transmitía una intensa concentración y comprensión, deseoso de compartir con él un gran conocimiento. Naruto tragó saliva, sintiendo que este era un momento crucial en su vida. Un momento que lo definiría en el futuro, impulsándolo a alcanzar mayores logros y nuevas posibilidades. Escucha atentamente, Kitsune-kun. Lo que Kamihou-san está a punto de revelarte es vital y cambiará tu percepción del mundo. Ignorando el comentario sobre el apodo de zorro, Naruto prestó mucha atención a lo que Touma diría a continuación, como si fuera a revelarle el secreto para convertirse en Hokage. Solo mostrar desnudez no es suficiente. Eso es hora de aficionados en la que cae todo novato. No, la belleza de las chicas y mujeres no proviene de sus hermosos senos, trasero o muslos libres para que todos los vean. Proviene del arquetipo respectivo de la mujer. Tienes que mostrar esas hermosas cualidades de cada mujer, buscar lo que las hace hermosas e impresionantes, expresar por qué se clasifican como sexys y amplificarlas en la mayor medida posible. ¿Qué hace que una enfermera sea impresionante? ¿Son solo sus grandes senos? Claro que no. No todas las enfermeras tienen que tener pechos enormes. Es su carácter, su forma de vestir, su deseo de curar todo tipo de heridas a su amado paciente, incluso si involucran el corazón y el factor del romance prohibido de dicha enfermera enamorándose de su paciente mientras lucha por mantener su deber de mantener las cosas profesionales o ceder a sus deseos humanos y ofrecer el mejor de todos los tratamientos. Baños de esponja de cuerpo completo. ¿No lo ves, Kitsune-kun? No se trata solo de revelar la piel de alguna mujer, sino de arquetipo de dicha mujer que resaltaría ese evento de aumento de ritmo cardíaco a su máxima efectividad. Como cuando una administradora de residencia, One-san, es sorprendida con la camisa levantada, revelando su hermoso estómago y el tentador atisbo de su sostén de color, debido al desorden causado por el desorden de su desafortunado inquilino. O como la atrevida tanga roja de dicha administradora de residencia sería vista por su inquilino desafortunado mientras ella se estira para alcanzar un objeto en lo alto que te da una gran vista de su lado sexy. O si dicha administradora de residencia secretamente pervertida, severa pero torpe, One-esa BFFFFFGGGHHHHFFFFFFFGGHTTTT.
Para decepción de Naruto y Kakashi, el apasionado discurso de Touma sobre los arquetipos se vio interrumpido cuando Sakura finalmente se hartó de sus tonterías. Demostrando que sí había prestado atención mientras aprendía taijutsu, Sakura ejecutó sin esfuerzo una patada voladora al costado de la cabeza de Touma, quien estaba atado. Sus sandalias se clavaron con un fuerte golpe, haciendo que su cerebro pervertido se sacudiera con la fuerza suficiente para poner fin a sus revelaciones. Sin más dilación, sus ojos se pusieron en blanco mientras su gorgoteo se apagaba junto con su cuerpo que se estrellaba contra el suelo de tierra. Sakura tuvo que contenerse para no seguir castigando a Touma, que ya estaba inconsciente y echaba espuma por la boca, retorciéndose de dolor. Chasqueó la lengua, sin sentir remordimiento alguno hacia el chico que le había salvado la vida. Como si pudiera permitirle continuar con esa vil diatriba. No podría considerarse una mujer si lo hiciera. Se sacudió el polvo y dejó a ese pervertido inconsciente donde estaba. Pensar que Kakashi siquiera lo considerara una amenaza sería. Oh, sí que era una amenaza. Para la humanidad. Sakura-chan, Sakura-chan, Sakura-chan. Pobrecita. Qué poco comprendes del verdadero horror que ese chico representaba, no solo para las mujeres, sino para la humanidad misma. La enfermedad Kamirian aún no había extendido sus alas en el nuevo mundo. Debería haber apuntado a la cabeza. No, no esa cabeza, esa cabeza. Mierda, eso sonaba mal de cualquier manera. Sasuke negó con la cabeza ante la escena mientras ayudaba a Tazuna a incorporarse, pues el viejo constructor de puentes había despertado de su inconsciencia. Aquello demostraba claramente que el adolescente de pelo oscuro y puntiagudo no era alguien de quien preocuparse. Kamihou-san, Kamihou-san. ¿Estás bien? Háblame, por favor. No vayas a la luz, tienes mucho más que enseñarme. No muy... Naruto le gritó desesperadamente al chico, no, al hombre, que lo había ayudado a abrir sus ojos ingenuos mientras sacudía el cuerpo de Touma en busca de una respuesta. Para su horror, el portador del Kyuubi presenció como lo que parecía ser el alma de Touma se escapaba de su boca cubierta de espuma. Parpadeó de repente, frotándose los ojos ante la extraña ilusión de un enorme dedo índice divino que empujaba el alma de Kamihou Touma, lista para ser transferida, de vuelta a su cuerpo mortal. Kakashi se pellizcó el puente de la nariz mientras Naruto lloraba en el pecho de un adolescente bastante culto que, para su edad, entendía muy bien el atractivo sexual. Jiraiya estaría orgulloso, sin duda. Quizás había encontrado otro amante para Icha. ¿Sabes lo que esto significa, verdad, Sakura? Preguntó Kakashi pacientemente a su alumna, que resoplaba. Hay que reconocerle a Sakura que intentó mostrarse arrepentida a pesar de la discreta patada que le había dado al idiota pervertido que le había hecho flaquear el corazón. ¿En serio? O sea, ¿no estaría bien si lo dejamos aquí y continuamos con nuestra misión de proteger a Tazuna-san? Seguro que estará bien. Mintió torpemente. Ella rezaba para que Touma fuera devorado por los lobos. Kakashi negó con la cabeza, moviendo el dedo índice para enfatizar aún más. No, no es eso. Por lo que parece, es un civil, en el mejor de los casos, que se cruzó en nuestro camino y llegó al extremo de protegerte de un shinobi enemigo a pesar del riesgo para su vida. Nosotros, los shinobi, somos honorables, especialmente cuando se trata de deudas. Si lo dejáramos aquí ahora, en un estado de herida desconocida, sus ojos recorrieron los de Touma, señalando los moretones en el rostro del chico y la sangre seca que cubría todo su lado derecho, probablemente por una herida mortal, sería una deshonra para nosotros, orgullosos shinobi de Konohagakure. Hacer lo contrario nos convertiría en shinobi sin honor que matan y roban por egoísmo. ¿Entendido? En el campo de batalla, cada encuentro de los genin representaba una valiosa lección. El hecho de haberse graduado de la academia no significaba que hubieran terminado de aprender. En este mundo, existía un vasto universo de conocimiento por descubrir. Incluso Kakashi, siendo un Jonin, aprendía algo nuevo a su edad. Este pequeño evento de aquí fue simplemente otra lección para que esos niños adquirieran experiencia y se convirtieran en los mejores shinobi que pudieran ser. Los shinobi eran, ante todo, honorables. Incluso en asuntos tan insignificantes como ayudar a un desconocido necesitado. Ese era el tipo de shinobi que Kakashi deseaba que sus alumnos llegaran a ser, tal como lo habían sido Obito, Rin, Kushina y Minato.
A Sakura no le gustó lo que se insinuaba, pero asintió con un bufido. No iba a discutir más sobre el tema, sobre todo porque le debía la vida a ese pervertido. Naruto, ¿serías tan amable? Hola, sensei. A pesar de la diferencia de estatura, Naruto saludó en señal de confirmación mientras realizaba los sellos manuales necesarios para ejecutar su segundo jutsu favorito. Para esta tarea, creó 2 clones que recogieron al inconsciente Touma y lo llevaron consigo en su viaje a Nami no Kuni como si fuera un cerdo sacrificado en una pica. A Kakashi no le gustaba la idea de llevar consigo a un civil, sobre todo después de descubrir que Tazuna estaba siendo atacado por enemigos mucho más fuertes de lo que habían previsto, pero no tenían otra opción a menos que estuvieran dispuestos a abandonar a Touma en medio de la nada. Konohagakure estaba demasiado lejos para regresar, y no había garantía de que algún shinobi o viajero bondadoso lo encontrara. En el peor de los casos, los animales salvajes se estarían cepillando los dientes con los huesos de su cadáver pulido. ¿Qué fue lo que Touma preguntó cuando se conocieron? Quería indicaciones para llegar al pueblo más cercano, ¿verdad? Pues bien, iban camino a Nami no Kuni, así que lo llevarían por allí como un favor. Hablando de su misión, Kakashi-san, hay algo que necesito hablar contigo con urgencia. Eso sonaba bastante ominoso. Kakashi suspiró, dándose cuenta de que esta simple misión de escolta / guardaespaldas iba a ser mucho más problemática de lo previsto. ¡Qué mala suerte! El vaivén del barco, el suave romper de las olas contra la madera y el aroma del agua de los asientos ayudaron a despertar la mente inconsciente de Touma del mundo de los sueños. El largo descanso que había acumulado gracias a estos sucesos al menos le sirvió para recuperarse, así que debía estar agradecido por ello. Lo que no agradecía era el fuerte dolor de cabeza con el que despertó, que le recordó aquella vez que se había despertado con resaca después de beber con Amazura. ¡Ay, mi cabeza! Deja de quejarte, pervertido. Tienes suerte de que Kakashi-sensei tenga un corazón lo suficientemente grande como para no abandonarte a merced de los lobos hambrientos. De lo contrario, estarías fuera de mi vista. A diferencia de cuando despertó por primera vez a este nuevo mundo shinobi, los recuerdos no necesitaron tiempo para asimilar para este desafortunado Touma. Sabía lo que había sucedido y lo que lo había dejado inconsciente. Lo que no entendía era por qué estaba a bordo de un maldito barco. Frotándose el polvo del hombre de arena de los ojos, Touma parpadeó al ver que la niebla le empañaba el cielo azul. El olor a agua salada le indicó que estaba en un bote con los 3 ninjas de la aldea de la hoja verde, el espantapájaros adulto de un solo ojo y el viejo Tazuna. Le extrañó no encontrar su cabeza apoyada en el duro casco de madera del bote, sino en unos muslos bastante suaves. La adorable Kunoichi Rosa, Sakura, lo saludó con una mirada de enfado. Era la razón por la que su cabeza no había tocado las tablas de madera. Se preguntaba por qué sería tan amable cuando él se había comportado como un idiota, ganándose una paliza al estilo Fukiose que le produjo una cálida sensación de nostalgia. No es que pudiera quejarse. Al darse cuenta de que apoyaba su dolorida cabeza sobre los suaves y agradables muslos de una chica, se sonrojó levemente. Sakura pareció notar la confusión mientras explicaba con un bufido. Cuando te ingresamos, decidimos examinarte para ver si tenías alguna herida. Y como noté que tenías un golpe contundente en la parte posterior de la cabeza que ni siquiera estaba desinfectado ni vendado, pensé que sería mejor que no te lo agravaras. Sin embargo, por lo que vimos, esa es la menor de tus heridas. No parecía contenta con las heridas que habían descubierto. Fue entonces cuando Touma se dio cuenta de que tenía la cabeza vendada y sintió que le ponían más vendas debajo de su sudadera favorita. Lo habían desnudado. No pudo evitar pensar que ese era el asunto más urgente en ese momento. Su inocencia infantil era muy importante para él. Con cuidado, Touma se incorporó y se encontró en una barca relativamente pequeña, apenas lo suficientemente grande para los 7. Un nuevo miembro se unió al grupo. El hombre que dirigía la barca con azadas. Curiosamente, se fijó en el motor, lo que le dio otra pista sobre la tecnología de este nuevo mundo. La tecnología de motores situaría a este mundo en la era de la electricidad, ¿no? Al despertar, Naruto lo saludó alegremente desde su asiento a la derecha. Sasuke y Tazuna no le prestaron atención, pues el anciano estaba concentrado en algo que se perdía entre la niebla. Sasuke le echó un vistazo rápido antes de volver a contemplar el barco. Fue Kakashi quien le habló a Touma con una sonrisa en los ojos.
Me alegra verte despierto, Kamihou Touma-san. Estuve preocupado por ti un tiempo, ya que han pasado un par de horas desde que perdiste el conocimiento. Sin embargo, después de examinar tu cuerpo en busca de heridas, entiendo por qué. Debo decir que debiste haber pasado por una pelea terrible antes de que nos conociéramos. Touma se sintió incómodo ahora que Kakashi se dirigía a él. Dijo su nombre completo. ¿Cómo? En ese instante, Kakashi hizo girar el objeto de cuero negro que sostenía en la punta de su dedo. Era evidente que se trataba de una cartera, la misma que Touma había notado que le faltaba en sus bolsillos tras un rápido cacheo. En la otra mano, el teléfono plegable de Touma, un objeto bastante inútil, estaba en manos del ninja. Sin importarle demasiado la privacidad, el jonin de cabello gris sacó la tarjeta de identificación de la cartera vacía para examinarla. Kamihou Touma. Aquí dice que tienes 15 años, ¿no? ¿Resides en Ciudad Academia? No creo haber oído hablar nunca de un lugar así. También me dice tu grupo sanguíneo, fecha de nacimiento y nivel. ¿Qué significa que seas de nivel 0? ¿Es el rango que te ha asignado tu aldea? No suena muy impresionante. Es curioso lo que se puede aprender del contenido de la cartera maltrecha de un hombre. Mierda, habían revisado sus pertenencias personales. Como alguien ajeno a este mundo y habiendo leído muchas novelas ligeras de Isekia, Touma comprendía que la regla más importante en tales situaciones era nunca permitir que otros supieran de otro mundo. Tal conocimiento resultaría problemático de quién sabe cuántas maneras que Kamihou-san no comprendía. Por suerte, saber que era de Ciudad Academia y su estatus de nivel 0 no revelaría nada. Habría preguntas, claro, pero él se encargaría de eso. Su celular era otro motivo de preocupación. Por suerte, se había quedado sin batería y era inservible sin una fuente de alimentación para revivirlo. Quizás podría hacerlo pasar por una radio. En lugar de mostrar pánico como esperaban, Touma miró fijamente a Jonin, quien hacía girar su identificación y su ahora inservible tarjeta bancaria como si fueran shurikens. No está bien hurgar en las cosas de otra persona sin permiso, espantapájaros tuerto. Si querías saber mi nombre, podrías haber preguntado amablemente, se lamentó con indiferencia. Kakashi dejó de hacer girar los objetos de Touma, intrigado porque eso era todo lo que el chico tenía que decir sobre la invasión de la privacidad que enfurecería a cualquiera. El chico de rostro común simplemente no sabía cuándo dejar de defraudar sus expectativas. Esperaba una reacción de preocupación, pánico y nerviosismo. Lo único que Kakashi obtuvo a cambio fue irritación en los ojos del chico. Tras guardar las tarjetas de plástico en la elegante cartera, testigo de innumerables batallas, Kakashi le devolvió el objeto de cuero negro al chico de pelo oscuro y puntiagudo con una precisión tal que éste lo atrató, seguido del extraño dispositivo con teclado. Debía de ser una radio, y además, una que no funcionaba. El intento de provocar al desconocido fracasó, lo que demostró aún más la falta de afiliación de Touma con el shinobi cazador de cabezas mencionado anteriormente. Tampoco se encontró ningún tipo de arma en su poder, solo una billetera con muy poca información sobre su supuesta alianza con alguna de las 5 aldeas ocultas principales, una radio y una receta de estofado con varios ingredientes tachados. Lo que se descubrió, que resultó interesante, no sirvió para demostrar nada más, pero sí para pintar un retrato peculiar de aquel adolescente común y corriente. Múltiples contusiones en la parte superior del cuerpo por traumatismo contundente. Un esguince en el dedo índice izquierdo. Una puñalada en el pie derecho con un bolígrafo. Un feo corte en la nuca por una caída desde gran altura. Y una tremenda pérdida de sangre que ha empapado todo el lado derecho del cuerpo, desde el hombro hasta el tobillo, sin ninguna herida que explique la sangre ni la falta de la manga derecha, que parecía haber sido arrancada limpiamente. Curiosamente, tu brazo derecho está ileso, sin contar la piel desgarrada de los nudillos de tu ataque anterior contra el ninja enemigo. Kakashi enumeró todas las lesiones que Touma había acumulado desde su pelea anterior con Kamisato y su llegada al Nuevo Mundo. Esas no son lesiones comunes para un viajero de paso, especialmente considerando que las heridas eran recientes. Eres un tipo extraño, Kamihou-san. No eres una amenaza para nosotros, al menos que yo sepa, pero tampoco puedo decir que seas un don nadie. Entonces, ¿quién eres realmente, si no te importa que pregunte?
La pregunta se formuló de forma bastante informal, pero Touma sin duda percibió la intención subyacente en la pregunta de Kakashi. Aunque el shinobi de cabello gris admitió que Touma no sería visto como un enemigo, eso podría cambiar rápidamente dependiendo de lo que se dijera a continuación. ¿Estaba Touma aliado con una aldea enemiga? ¿Era un criminal fugitivo? ¿Habría alguna razón para que tuvieran que dejar de lado las cortesías y llegar a las manos debido a diferencias que los obligaran a actuar? ¿Quién era realmente Kamihou Touma, y qué motivo tenían para confiar en él? Eso era lo que Kakashi exigía saber si iban a seguir adelante con ese factor desconocido. Fue un gesto de amabilidad que no lo hubieran abandonado por respeto a Sakura por haberla ayudado durante la emboscada. Kakashi estaba preparado para detener las garras del segundo shinobi demonio que apuntaban a la kunoichi de cabello color cerezo. Sasuke también estaba listo para intervenir, pero antes de que cualquiera de ellos pudiera hacerlo, Touma corrió para poner fin al ataque mortal. Por haber protegido a su joven alumna del peligro, siempre le estaría agradecido. Pero eran los extraños hábitos de aquel adolescente los que inquietaban a Kakashi. Lo desconocido en el campo podía ser fatal. Ser un shinobi implicaba cuestionar cada sonido, cada sonrisa, cada acción y cada escena con recelo para encontrar el kunai oculto bajo todo ello. No era un campo fácil, casi nunca conducía a la felicidad, y la muerte siempre acechaba y atacaba en cualquier momento. Si anhelabas ver el mañana, debías dudar incluso de la ayuda de un desconocido. Dependiendo de lo que Kakashi escuchó de boca de Touma, esto sería simplemente una lección para sus aspirantes a estudiantes ninja sobre cómo deshacerse de un cuerpo en una tumba de agua salada. Touma cruzó los brazos pensativo. El hecho de poder hacerlo le hizo darse cuenta de que ya no estaba atado. Todos en el barco, incluso el hombre que lo manejaba, lo miraban con diversos grados de sospecha, algo que Touma no podía reprochar. Había vivido suficientes experiencias en su mundo original como para comprender la lógica de sospechar de las intenciones ocultas de quienes no aparentaban ser lo que eran. ¿Qué podía decir para explicar que realmente no tenía malas intenciones? ¿Debería decirles la verdad? Que en realidad era lo que se conocía como un esper, técnicamente, de un lugar llamado Ciudad Academia, una maravilla tecnológica y científica 30 años adelantada al resto del mundo que se centraba en la creación de humanos sobrenaturales, que había lidiado con eventos que iban desde magos, maldiciones, clones, invasiones globales, dioses mágicos, espers fuera de control que tenían control de vectores, santos, biribiri, una biblioteca andante de más de 103.000 grimorios prohibidos, menores, y batallas y guerras que ponían fin al mundo con nada más que su mano derecha. Y que dicha mano derecha poseía un extraño poder para destruir fenómenos sobrenaturales con solo tocarlos, además de negarle cualquier buena suerte, por pequeña que fuera. También olvidó mencionar que su derecho también contenía la ira de una cosa invisible. Y los dragones, no podía olvidarse de los dragones. ¿Cómo podría alguien olvidarse de los dragones? No. Creo que sería mejor guardar todo ese material de LN para mí por ahora. Sinceramente, dudo que alguien me creyera si fuera completamente honesto sobre mi pasado. Estoy bastante seguro de que una respuesta así me llevaría directo a la tumba. Kamihou-san quiere evitar un final tan malo a toda costa sabiendo que sus orígenes no le traerían ninguna salvación. Touma respondió con la mayor sencillez posible, sin rastro de engaño en su voz. Para ser honesto, solo soy un adolescente promedio que se peleó con alguien que no soportaba. Si crees que soy un shinobi que domina el arte de las 1000 caras, lamento decepcionarte, pero estás completamente equivocado. Este Kamihou-san no es un maestro luchador, asesino, genio criminal, estafador ni matón. Siendo sincero, solo soy un adolescente desafortunado. Solo soy un adolescente común y corriente, con la peor suerte que puedas encontrar. Por un instante, casi se le escapó la palabra y se presentó como estudiante de secundaria, una designación sin ningún significado en este mundo. Por mucho que le costara, debía reprimir ese tic verbal para no levantar más sospechas. Este era un mundo nuevo, distinto al suyo. Así que este chico normal de secundaria tendría que aprender a adaptarse lo mejor posible. Con suerte, Imagine Breaker tampoco le causaría más problemas en este mundo. Eso, por supuesto, era una ilusión. Kakashi siguió observando a Touma durante unos instantes. Touma, por su parte, hizo lo mismo, revelando cualquier fisura en sus palabras que el shinobi espantapájaros podría aprovechar como excusa si así lo deseaba.
Bajó la guardia, abriendo la puerta a su alma, como señal de que no tenía nada que ocultar. Claro que ocultaba sus verdaderos orígenes, pero nadie necesitaba escuchar la historia completa de un desconocido, ¿verdad? Está siendo completamente honesto. No hay duda de eso. A menos que sea tan hábil como para contar mentiras indistinguibles de la verdad. No mencionó ninguna afiliación con ninguna de las aldeas ocultas, pero su documento de identidad indica que reside en un lugar conocido como Ciudad Academia. Que yo sepa, dicha tierra no era enemiga de Koagakure ni figuraba en el mapa del continente. Y está bajando la guardia a sabiendas, mirándome fijamente a los ojos, como señal de que no nos hará daño. Supongo que eso es todo. Kakashi relajó ligeramente sus músculos. Si uno escuchaba con atención, oiría un clic metálico al envainarse un kunai. Conclusión final. Kamihou Touma no representaba ninguna amenaza conocida para el Escuadrón 7, Tazuna ni Konohagakure. En general, era quien decía ser. Un adolescente normal y corriente, con la mala suerte de estar envuelto en los problemas de los shinobi. Kakashi aún tenía sus dudas, pero estas no tenían nada que ver con si Kamihou Touma representaba algún riesgo. Dichas dudas le interesaban más a él que a sus alumnos. Supongo que tendré que creerle entonces, Kamihou-san. Disculpe si parecí hostil, pero en mi trabajo tenemos que estar preparados para cualquier tipo de sorpresa desagradable, explicó con bastante despreocupación, sin rastro de vergüenza por su actitud de hacía unos instantes. Aunque las silenciosas amenazas del shinobi habían incomodado a Touma, se sentía aliviado de que todo hubiera terminado por ahora. Eso significaba que podía respirar tranquilo y finalmente recuperar la compostura. Lo primero que debía hacer, ahora que podía estirar un poco más sus doloridas extremidades, era hacerse preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué demonios estaban en un barco otra vez? ¿Qué se le había escapado a su Kamihou-san cuando la linda kunoichi de pelo rosa le había dado una patada voladora? No pasa nada, espantapájaros tuerto. Admito que mi presentación anterior tampoco me hizo parecer muy confiado. Por favor, deja de llamarme espantapájaros tuerto. Mi nombre es Ataque Kakashi. Recuérdalo o te sacaré los ojos. Espantapájaros, Kakashi. Mismo significado, literalmente. Pero tengo que preguntar, ¿por qué estamos en un barco? ¿No estábamos hace un rato en tierra firme? Recuerdo perfectamente la sensación de mis pies tocando la tierra, no la madera mecida por las olas, cuando estaba ocupada transmitiéndole a Kitsune-kun mis grandes conocimientos sobre la gran alegría que suponía ser la jefa de residencia, antes de que Sakura-chan dejara inconsciente a este inocente Kamihou-san. Naruto levantó la mano para llamar la atención de Touma, su rostro expresaba una leve molestia. No soy Kitsune-kun, Kamihou-san. Mi nombre es Uzumaki Naruto, futuro Hokage de Konohagakure de Atebayo. ¿Qué se suponía que Touma debía creer? Todavía no tenía ni idea de qué demonios era un Hokage. ¿Y qué clase de tic verbal era ese, créelo? Inocente. Estabas despotricando descaradamente sobre basura pervertida sin la menor vergüenza, pervertido. ¿Qué clase de idiota cree que puede salirse con la suya hablando así delante de una dama? Por muy linda que fuera Sakura, la joven kunoichi tenía unos pulmones de hierro para gritar así. Se dio cuenta de su error al hablar sin pensar, así que aprendió la lección y tuvo que tener cuidado con lo que decía delante de ella. Curiosamente, su agresividad le recordaba a cómo Misaka o Fukiyose también lo golpeaban por ser un idiota. Pero sobre todo por la falta de pechos al parecer, Kakashi se dio cuenta de que no se habían presentado en absoluto desde su encuentro, así que procedió a solucionar ese problema con un breve repaso de los ocupantes del barco. Creo que es necesario hacer las presentaciones pertinentes antes de hablar sobre su estancia a bordo. Como ya he dicho, mi nombre es Ataque Kakashi, instructor Jonin de este adorable grupo de chicos designados por el equipo 7 de Konohagakure. Ni siquiera se vislumbró un leve movimiento en el rostro de Touma, lo que aumentó aún más la creciente intriga de Kakashi. Sin embargo, continuó hablando. A tu derecha está nuestro bajito residente, el shinobi cabeza hueca número 1, Uzumaki Naruto-kun. No le hagas caso si empieza a gritarte al oído sobre sus sueños de convertirse en Hokage o su amor por el ramen. Es solo una señal de que le gustas. Oye. No hables de mí como si fuera una plaga, sensei. Si vuelves a burlarte de mí, sufrirás las consecuencias de mi harem no jutsu. En cuanto a la que te ha estado dando un masaje con almohadas en el regazo, se trata de Haruno Sakura-chan.
Sé que puede parecer amable, dulce y educada, pero ten cuidado con ella. Ni siquiera los hombres de buen gusto como nosotros estamos a salvo de sus puños furiosos. ¿Por qué me describe como una especie de bruto, sensei? ¿De verdad me ve así? En ese momento, Iner Sakura golpeaba dos sacos de boxeo designados como Kakashi Sensei y Kamihou-san con un rugido bestial en medio de los sonidos de carne golpeando. Ese chico de aspecto frío y taciturno, de piel pálida y cabello oscuro, con el pelo como el de un pato, es Uchiha Sasuke-kun. No te ofendas si no te habla, simplemente significa que es tímido porque le cuesta hacer amigos. Sasuke no dijo nada ante la desafortunada descripción que su sensei le había hecho de sí mismo, limitándose a lanzarle una mirada de reojo llena de irritación. Cuando nadie lo veía, se quedó mirando su reflejo en las olas, preguntándose si su cabello realmente parecía el de un pato. Y por último, tenemos a nuestro maestro constructor de puentes, Tazuna-san, a quien escoltamos y protegemos en nuestro viaje a Nami no Kuni. Desconozco el nombre del hombre que nos lleva remando a la orilla, pero en realidad no tiene importancia para la historia. Tazuna se rió al darse cuenta de que era el que mejor había sido descrito de todos como su amigo que los guiaba a través de las olas en su bote, y frunció el ceño al ver que ni siquiera le habían dado un nombre. Ignorando las miradas de enfado de sus alumnos, Kakashi procedió a explicar por qué habían llevado a Touma con ellos. Para responder a tu pregunta, Kamihou-san, pensé que sería mejor llevarte conmigo en lugar de dejarte atrás inconsciente. Al fin y al cabo, nos dirigimos al pueblo de Tazuna-san, así que me pareció apropiado que nos acompañaras. Considéralo una forma de devolverte el favor que hiciste por haber salvado a Sakura hace un rato. Touma sonrió agradecido ante el razonamiento del hombre mayor mientras se masajeaba la muñeca izquierda. Bueno, a pesar del comienzo difícil, esta gente del Nuevo Mundo no era tan mala. Ya sabes, dejando de lado el hecho de que eran shinobi entrenados en el arte del asesinato, no le parecían tan mal. Siempre y cuando no le apuntaran con un kunai al cuello por la espalda, claro. Gracias por la ayuda, Atake-san. Tengo que admitir que estaba realmente perdido allí atrás. Ni siquiera podía encontrar la salida del bosque. Se podría decir que tuve suerte de encontrarlos. TCH, suerte, ¿eh? Si me preguntaras a mí, te habría convenido más quedar inconsciente en algún claro que tener que encontrar mi aldea. Habría sido mucho mejor, comparado con poner un pie en el territorio de Gato. La amarga opinión de Tazuna hizo que Touma frunciera el ceño. Una sensación de inquietud creció en su estómago. ¿Por qué tenía la sensación de que Imagine Breaker ya había estado trabajando? ¿Gato? ¿Quién es ese? ¿Es alguien que debería conocer? Tuvo que preguntar con preocupación. Tazuna se atragantó, con los ojos desconcertados por la pregunta que Touma le había hecho sobre el multimillonario y empresario más famoso del mundo. ¿Acaso el chico vivía en una cueva? Gruñendo cansado, sintió que lo correcto era explicarle al muchacho despistado, tal como lo había hecho con el equipo 7, el dominio de Gato sobre Nami no Kuni, utilizando a ex-shinobi y bandidos contratados para introducir drogas y contrabando en su otrora próspera tierra. Touma ya no podía evitar sentir que su desgracia estaba haciendo su magia miserable. Kamihou Touma, un desconocido que se presentó por casualidad, le hizo un resumen de los acontecimientos relacionados con la situación actual de Nami no Kuni a manos de Gato. Kakashi escuchó atentamente la explicación de Tazuna sobre cómo Gato prácticamente había agotado los recursos de su país natal. El viejo constructor de puentes ya les había advertido sobre el férreo control que el renombrado multimillonario ejercía sobre la tierra, utilizando su propia compañía, Gato Shipping and Transport, para hacerse con el control del recurso vital del país, su industria naviera y de transporte, además de sus rutas. Era una historia bastante deprimente, una que había afectado profundamente al equipo 7, haciéndoles pasar por alto la falsa premisa de que su misión era de rango C, cuando en realidad era de rango B, más apropiada para un shinobi de nivel Jonin como él. ¿Quién hubiera imaginado que el empresario más rico del mundo era en realidad un tirano? Pensándolo bien, Kakashi no estaba demasiado sorprendido. Había rumores de que Gato estaba involucrado en mercados negros y negocios ilícitos. Sus antiguos socios se quejaban de que Gato empleaba bandas y ninjas para intimidar a la competencia.
Y siempre parecía afianzarse con facilidad en pequeños territorios, pero como nadie denunció jamás a Gato en ninguna de las aldeas ocultas cercanas, su ética corrupta y cruel, lo dejaron en paz para que hiciera lo que quisiera. Se le consideraba más rico e influyente incluso que los daimyos. No sería descabellado afirmar que cualquier problema o amenaza a sus negocios podía resolverse con su dinero. No, la verdadera razón por la que estaba escuchando a Tazuna explicarle la situación a Touma, cuya expresión se volvía más molesta a cada minuto mientras entraban en un túnel que los llevaría a salvo a tierra firme a través de los manglares, era para comprender mejor al chico de pelo puntiagudo. Kamihou Touma no representaba ninguna amenaza. Pero era evidente que era mucho más de lo que él mismo creía. Al llegar al final del túnel de piedra y contemplar los pintorescos manglares bañados por las mareas, junto con la vista del pueblo, Tazuna ya casi había terminado de contarle a Touma lo que les había sucedido. Para cuando llegaron al muelle y se despidieron del barquero descontento, el rostro de Touma reflejaba un profundo ceño fruncido por la historia que había escuchado. Sin duda, el corazón del adolescente se había conmovido por el pobre anciano que solo quería que su tierra escapara de las garras de un monstruo. Así pues, vuestra única esperanza de deshaceros de Gato es el puente que estáis construyendo entre vuestro país y el continente. Al hacerlo, cortaréis su control sobre el transporte marítimo, permitiendo que vuestro pueblo utilice el puente para el transporte terrestre en lugar del marítimo, lo que además crearía más empleos y permitiría que los pueblos se beneficiaran por igual. El puente es, literalmente, vuestra única vía de escape, y Gato no desea otra cosa que destruirlo antes de que pueda siquiera empezar a funcionar. Muchos en su mundo original consideraban a Touma un idiota, y en cierto modo tenían razón. En lo que respecta a la magia o la ciencia, apenas comenzaba a comprender más allá de lo básico para resolver por sí mismo los problemas derivados de ellas. Pero no carecía de inteligencia. Incluso este chico de instituto con apenas medio año de memoria podía entender todo lo que le decían. Dicho esto, un chico de instituto hizo todo lo posible por reprimir un gemido de frustración ante la situación en la que se encontraba. ¡Qué mala suerte! En su primer día en un mundo nuevo, se topa con un ataque de ninjas de verdad, lo atan bajo la sospecha de ser aliado de los ninjas enemigos cuando había salvado a uno de los suyos, una linda kunoichi lo deja inconsciente con una patada voladora y despierta en un barco que lo lleva a un país explotado y aterrorizado por una corporación codiciosa. Incluso después de arreglar el desastre que fueron Sample Shogot y Cannibal Apple, no había descanso a la vista. Al menos, este no era un problema que él tuviera que solucionar. Por eso tú y tus alumnos están ayudando, ¿verdad, Atake-san? Vuestra aldea, Konohagakure, os ha encomendado cuidar de Tazuna hasta que termine el puente. Por lo que me habéis contado, ¿acaso eso no os convierte en una especie de héroes? Sonrió. La sola mención de ser considerados héroes hizo que Naruto inflara el pecho. Ni siquiera lo había pensado así. ¿Héroes, eh? ¿Acaso salvar a Nami no Kuni no sería una gran hazaña? Seguro que hasta su abuelo renunciaría a su puesto de Hokage y lo nombraría el quinto Hokage. Kakashi ignoró la arrogancia que el ninja rubio estaba experimentando tras el comentario. Dejen que el chico sueñe. El dolor cuando ese sueño tonto se desvaneció lo hizo aún más memorable. Somos shinobi. No somos más que herramientas de la aldea que cumplen las órdenes de nuestro Hokage y daimyo. Nuestras acciones pueden parecer heroicas para muchos, pero seguimos siendo asesinos capaces de matar por una simple orden, por pura mezquindad. No somos tan bondadosos como para salvar a todo el mundo por un supuesto sentido de la justicia, advirtió Kakashi. Touma le dirigió una mirada seca al shinobi espantapájaros. No tuvo Tazuna-san que hacerte sentir culpable para que continuaras con la misión, diciéndote que moriría si no lo ayudabas y que su hija y su nieto de 10 años jurarían vengarse de los shinobi por el resto de sus vidas. Kakashi tuvo la decencia de apartar la mirada con un silbido inocente. ¡Qué herramientas tan despiadadas! Bueno, cualesquiera que fueran sus razones, esos shinobi trabajaban para asegurar que la tierra de Nami no Kuni pudiera prosperar por sí misma y liberarse de las ataduras de un empresario corrupto. Por lo que había visto de la estructura metálica del puente construido sobre las mareas, estaba a medio terminar. Mientras el arquitecto que lo diseñó no sufriera daño alguno ni se interrumpiera la construcción, ese sueño de libertad estaría en sus manos. Tazuna no estaba indefenso.
Contaba con poderosos guerreros, suponía, para defenderlo a él y a su sueño de aquellos que querían destruirlo. Eso tranquilizó a Touma. No había razón para que un chico normal de instituto se metiera en líos imprudentemente, ¿verdad? Era como cruzarse con oficiales más competentes que ya estaban trabajando en alguna investigación mientras iba camino al colegio. Intervenir solo les causaría molestias. Para lo único que servía era para usar el Imagine Breaker y destruir los poderes sobrenaturales que estaban en el origen de la mayoría del caos. ¿De qué serviría esa mano derecha aquí? Por lo que Touma había visto del jutsu de Naruto, los hechizos de este mundo no parecían tan devastadores como para aniquilar por completo toda la existencia y recrearla a imagen y semejanza del hechicero. Al menos, eso era lo que él sabía. Aún así, esos ninjas debían ser muy hábiles, contrarrestando hechizos aún más temibles por sí solos, ya que no necesitarían una mano derecha que podría o no funcionar contra el jutsu. Lo único que le preocupaba era adaptarse a este nuevo mundo hasta que llegara el día en que sus amigos encontraran la manera de traerlo de vuelta. No había necesidad de involucrarse en ningún evento apocalíptico. Los shinobi, los guerreros de este mundo que tenían su propio sistema de hechizos, eran sin duda competentes. Allí exclamación de cierre Naruto, deja de malgastar shurikens. Esos no crecen en los árboles, ¿sabes? El enemigo debió haber huido con solo pensar que los habían descubierto. Pobres tontos. Ni hablar. Probablemente era un ratón de campo, idiota. ¿Es que no sabes que esas cosas no son juguetes? Lo siento, debo haber encontrado al enemigo allí. Pequeño mocoso. No le lances esas ruedas de la muerte a un anciano así. ¿Y si no me hubiera agachado? Olvídate de que los matones de gato me maten, prefiero creer que mi muerte me llegará en forma de un enano naranja. Lo siento. Naruto se disculpó con calma ante el anciano nervioso y sudoroso. No le dio importancia a sus errores, alisando sus puntas amarillas en un intento por parecer sereno. El sol me debe haber dado en los ojos. Lo juro, no, mataré al enemigo que se esconde en esos arbustos. El ojo de Touma se crispó al oír varios golpes secos de kunai que, esta vez, fallaron su objetivo y se estrellaron contra la corteza de un árbol indefenso. Sí, estos shinobi eran competentes. Podían defenderse sin problemas. Siempre y cuando no dejaran que ese chico de ojos de zorro matara accidentalmente a su cliente. Las orejas de Touma se crisparon. Un movimiento inconsciente llamó su atención desde los arbustos que el kunai de Naruto había golpeado. Por alguna razón, no pudo evitar acercarse, apartando la maleza verde para buscar las armas. ¿Era un grito lo que oía? Cualquier preocupación que hubiera sentido se desvaneció al encontrar el origen del suave llanto. Resopló al ver lo que encontró, un conejo blanco como la nieve que casi había recibido un disparo en la cabeza con un kunai. El impacto de lo que el conejo creyó que eran sus últimos momentos bastó para que su cuerpo se tensara y se desplomara, con la mirada perdida y la pata izquierda temblando. Por compasión, recogió al conejo, que estaba casi muerto de miedo. ¿Es este el enemigo que te persigue, Tazuna-san? Si es así, Rato sí que sabe cómo manejarse entre los enemigos más débiles. ¿Quién se imaginaría que un conejo tan adorable sería capaz de asesinar? Los ojos azules de Naruto se llenaron de lágrimas al ver al adorable conejo que casi mata. Sakura y Kakashi se reunieron alrededor del tembloroso animal, mirando con lástima a la pobre criatura que Touma sostenía en la mano. Naruto, idiota. ¿Y si mataste a Usagi-kun solo para verte genial? Míralo, probablemente su corazón se detuvo. Usagi-chan. Lo siento mucho. Por favor, no te mueras, por favor. No entres en la Touma decidió dejar que Naruto se quedara con el conejo, y el niño inmediatamente comenzó a acurrucarlo contra su mejilla como un niño que llora abraza a su osito de peluche. ¿Una liebre de las nieves? ¿Qué haría alguien aquí en primavera? Touma escuchó el murmullo cauteloso de Kakashi en voz baja, mirando al conejo con extrañeza antes de que el único ojo del shinobi se abriera de par en par. ¿Qué importaba si el conejo era una liebre de las nieves? Era solo un conejo. ¿Qué podía haber de tan preocupante en eso? Todos al suelo. La muerte metalera se desdibujó en su giro cortante, atravesando el aire con un siseo sordo.
Touma ni siquiera sabía qué estaba pasando cuando su cuerpo se agachó automáticamente en el último momento, salvándolo de la enorme rueda de corte que rozó uno de sus mechones de pelo negro. Inmediatamente, buscó con la mirada a los demás. Por suerte, todos habían obedecido las órdenes de Kakashi y habían esquivado ese disco. Se oyó un fuerte golpe contra la copa de un árbol, probablemente el disco metálico. Poniéndose de pie, Touma siguió el rastro del disco, sorprendido por lo que encontró. Esa rueda mortal giratoria era, de hecho, una enorme espada ancha que le recordaba a un cuchillo de carnicero. Parecía tan alta como un adulto, con un agujero cerca de la parte superior y un semicírculo en la empuñadura. Aún más sorprendente que el arma en sí sería quien la empuñaba. El dueño de la espada, sin camisa, tenía el pelo corto y negro, puntiagudo, con un protector de cabeza similar a un lado, calentadores de brazos de camuflaje blanco y negro y unos pantalones anchos a rayas. Su atacante los miró fríamente, sus ojos castaños oscuros no revelaban más que una fría indiferencia y un tono de piel gris claro que le recordaba a Touma a un cadáver. ¿Y eran vendas las que le envolvían la boca? Ah. Así que incluso mocosos como ustedes pudieron esquivar correctamente el Isenken, espada giratoria voladora, de Kubikiribochu. Me impresiona. La voz ronca del atacante soltó una risita cruel. Kakashi entrecerró su único ojo visible con cautela, observando al espadachín sin camisa con recelo mientras su cuerpo se tensaba. Como ex-Sanbu, reconoció al shinobi por el perfil disponible en el libro Bingo, que catalogaba a todos los ninjas renegados conocidos. Un enemigo bastante poderoso y de alto nivel acababa de aparecer para complicar aún más las cosas. Momochi Zabuza, shinobi desaparecido de Kirigakure, supongo. Qué curioso encontrarme con alguien como tú mientras daba un paseo. Le dijo al hombre letal con indiferencia. Se produjo un tenso intercambio de miradas entre Kakashi y el hombre conocido como Zabuza, creando una intensa presión en el ambiente. Retomando su entrenamiento en equipo, Sasuke y Sakura se pusieron en guardia para proteger al objetivo más probable entre ellos, Tazuna. Touma frunció el ceño al ver al espadachín, y su cuerpo se tensó inconscientemente ante la peligrosa aura que emanaba. ¿Naruto? El chico rubio y de pelo puntiagudo sonrió ante la oportunidad de demostrar que no era un cobarde. Por fin. Esta es mi oportunidad de humillar a ese imbécil engreído de Sasuke. Mírenlo, sudando de nervios y paralizado. Este es mi momento de brillar. Esta vez sería diferente. No se acobardaría ante nadie. No había entrenado en vano para mostrar miedo o vacilación, como había hecho con los hermanos demonio. El dolor punzante en el dorso de su mano izquierda le recordaba su promesa. Aquí demostraría su fuerza. Uzumaki Naruto no era un debilucho, era uno de los mejores shinobi de Konohagakure. Concéntrate. No dejes que el aura de ese tipo raro te desconcentre. Solo concéntrate y golpéalo fuerte. Con cuidado, Naruto flexionó las rodillas para impulsarse hacia Zabuza mientras preparaba un kunai. Entrecerró sus ojos azules, fijándose en el espadachín, quien estaba demasiado absorto en su mirada desafiante hacia Kakashi como para percatarse de su presencia. Sería una lástima que lo hubiera pasado por alto. Ahora, ¿listos, preparados, G? No. Una mano se posó sobre el hombro de Naruto, interrumpiendo de inmediato el flujo de chakra que había estado acumulando en sus piernas para impulsarlo hacia adelante. La repentina pérdida de energía interna fue un shock para el shinobi del traje naranja, suficiente para detenerlo en seco. La sensación le provocó un sudor frío que le recorrió el cuerpo, acompañado de una debilidad que nunca antes había sentido. Era como si su energía vital hubiera sido bloqueada tras unas rejas. Lo que fuera responsable de esta sensación no le parecía correcto. ¿Qué es esta sensación aterradora? ¿Es esto parte del ataque de Zabuza que me perdí? ¿Qué clase de jutsu es este? A Naruto le bastó con girar ligeramente la cabeza para descubrir de quién era la mano derecha que lo sujetaba. Sus ojos azules se abrieron de par en par, incrédulos ante la persona que había encontrado. Los ojos azul oscuro de Touma lo miraron con preocupación, advirtiéndole que no actuara con tanta precipitación. Kakashi compartió la advertencia y le dedicó un gesto de agradecimiento a Touma, sin percatarse en ningún momento del extraño estado en que se encontraba Naruto. Esa mano derecha, magullada por el golpe que había dado anteriormente en la cara de uno de los hermanos demonio, le dio una palmadita en el hombro a Naruto para tranquilizarlo.
Dejen esto en manos de Atake-san, Uzumaki-san. No creo que el tipo que está en lo alto de los árboles sea un oponente al que un chico como ustedes pueda enfrentarse todavía. Se suponía que era un gesto de cortesía para ayudarlo a calmarse, Naruto lo sabía. Pero aún así, no pudo evitar los escalofríos que le recorrieron todo el cuerpo al entrar en contacto con aquello que Touma llamaba mano. Ataque Kakashi, Jonin de la aldea de Konohagakure y su infame Kakashi no Sharingan, Kakashi del Sharingan. Debo admitir que es un placer pescar un pez tan grande durante mi pequeña excursión de pesca. Pero si no le importa, ¿podría entregarme el anciano? Hoy no tengo ganas de preocuparme por más premios. Zabuza decidió preguntar. La respuesta de Kakashi fue una orden que sonó como un ladrido. Equipo 7. Adopten la formación de batalla Magi. Protejan a Tazuna-san y Kamihou-san con sus vidas. Para esta situación se han entrenado, así que no me fallen ahora. Extendió la mano hacia su protector frontal, deslizando la tela que ocultaba su ojo izquierdo para que pudiera respirar. Lo que vieron quienes lo miraron de reojo al descubrir repentinamente un ojo que creían dañado, los dejó atónitos. Su ojo izquierdo estaba marcado por un corte descolorido que iba desde la ceja hasta la mejilla. Era una herida que debería haberlo dejado ciego, al punto de que habrían tenido que extirparle el ojo. En lugar de un iris blanco lechoso y feo, parecido a un trozo de gelatina arrancado, se veía una esfera roja completamente funcional con 3 tomoe negros girando como una rueda alrededor del iris. Su color rojo sangre era penetrante, captando incluso la atención de Touma mientras todos contemplaban la singular esfera. ¿Por qué tengo la sensación de haber caído en un manga? Zabuza comentó la revelación del singular ojo rojo, impresionado mientras su voz ronca contenía un matiz de emoción. Ah, ya sacando el gran shuriken, ¿eh? Pensar que vería el Sharingan mientras vivo y respiro. ¿Acaso no perecieron todos los usuarios de un Kekkei Genkai tan poderoso? Rió entre dientes, sus ojos oscuros y gélidos observaron el ceño fruncido de Sasuke con diversión. Mi error. Parece que pasé por alto al patito feo cuyas plumas no se mancharon de sangre en esa masacre. Sasuke se irritó visiblemente ante el comentario, y su cuerpo tembló de ira al oír mencionar a su clan. ¿Qué es un Sharingan? Preguntaron Naruto y Touma a la vez, este último con un tono más inexpresivo ante toda la atención que recibía uno de sus ojos. Parecía algo muy importante. Si quería integrarse en este nuevo mundo, lo mejor era que aprendiera todo lo que pudiera, como fuera. Incluso si ese conocimiento surgía en medio del combate, algo que no era nuevo para él. Casi todo lo que había aprendido sobre magia y ciencia había sido a base de dar puñetazos a la gente. ¿Era el mejor método de aprendizaje? Bueno, tenía sus ventajas y muchas desventajas. Además, nunca tuvo otra opción, a menos que estuviera dispuesto a morir. Fue Sasuke, con el rostro sereno pero furioso, quien decidió responder a esa pregunta a todos los que lo escuchaban. El Sharingan, el ojo de la rueda espejo, es un poderoso dojutsu nacido del linaje del clan Uchiha, lo que lo convierte en un Kekkei Genkai que pocos miembros de mi clan han podido poseer. Es un ninjutsu ocular que permite a un Uchiha que ha despertado el poder de sus ojos atravesar las ilusiones y reflejarlas. Básicamente, neutraliza a los usuarios de Genjutsu con tan solo una mirada. ¿Así que eres un Uchiha? Ya casi nadie sabe de lo que es capaz el Sharingan, sobre todo teniendo en cuenta que ese clan siempre mantuvo en secreto sus trucos oculares. Pero hay más, interrumpió Zabuza con naturalidad, ganándose la ira del único heredero Uchiha. Se le conoce como la rueda espejo por algo. El Sharingan permite al usuario no solo reflejar Genjutsu, sino también copiar movimientos con tal precisión que puede descomponer una técnica hasta sus cimientos y replicarla sin siquiera entrenar. Como ninja de Kirigakure, tenía el típico libro bingo que detallaba bastante sobre cierto usuario del Sharingan que acumuló más de 1000 técnicas copiando cada movimiento del enemigo. La atención del shinobi de Kirigakure se centró por completo en Kakashi, con sus ojos entrecerrados que se encontraron con un profundo color onix y rojo sangre. Ataque Kakashi, el ninja copia. Es un gran honor enfrentarme a una presa tan distinguida. Parece que tendré que tomarme esto en serio. Espero que no te importe que te mate primero. Incluso Touma sintió como la atmósfera cambiaba drásticamente. Se le erizó el vello de la nuca y apretó el puño derecho. Genial, una pelea en su primer día. Menuda bienvenida. Retrocede, Kamihou-san.
En un instante, la ancha espada carnicera se desprendió con un crujido de madera mientras Zabuza desaparecía de la vista de aquellos ninjas. Touma ya se había movido para buscar al letal espadachín, pero Naruto lo detuvo bruscamente agarrándolo de la muñeca. Por alguna razón, el rostro del chico rubio y puntiagudo se contrajo como si estuviera tocando algo repugnante, pero aún así lo sujetó con fuerza por la muñeca derecha y lo hizo retroceder junto a Tazuna. En cuanto su hombro rozó el del anciano, Touma se encontró rodeado por los tres jóvenes ninjas, con los kunai desenvainados y listos para la acción. Claro, era un civil, un blanco fácil del que se aprovecharían en plena batalla. Por supuesto, los jóvenes entrenados lo protegerían, encomendándole al más experimentado, Kakashi, la tarea de luchar en su lugar. Debería haberle tranquilizado saber que no tenía necesidad de luchar, que podía descansar y dejar la violencia a otro. Sin embargo, nunca soltó el puño. Tampoco sintió alivio cuando se le revolvió el estómago. Zabuza reapareció para sorpresa de todos, de pie sobre el agua como si fuera el suelo. El hombre de aspecto intimidante realizó un gesto con la mano, mirando fijamente a sus objetivos mientras el aire a su alrededor se volvía denso. ¿Puede caminar sobre el agua? Un santo. Esa no era una conexión reconfortante en absoluto. ¿Qué tal si les enseño, mocosos, un truco ingenioso que aprendí en mi aldea natal? La mejor herramienta que un shinobi puede adquirir jamás. Kirigakure no Jutsu. Técnica de la niebla oculta. Tal como antes, el espadachín se desvaneció en el aire, oculto por una nube de niebla. Una sola hoja cayó al lago donde había estado, y con un leve tintineo creó un hipnotizante anillo de agua. Touma se puso tenso ante la atmósfera ominosa que surgió con la activación de algo. Innumerables batallas contra lo sobrenatural parecían haberle otorgado al actual Kamihou Touma la habilidad innata de percibir cambios minúsculos no solo en los músculos de una persona, sino también de anticipar inconscientemente sus acciones e incluso sentir el cambio en el aire provocado por una habilidad sobrenatural. Era una habilidad desconocida para Touma, un movimiento involuntario que no debía confundirse con el aim de un esper, y que lo había ayudado a sobrevivir hasta ahora al enfrentarse a monstruos muy superiores a él en destreza en combate. Una espesa niebla surgió del aire enrarecido, y las gotitas de agua, tanto del aire como del lago, quedaron suspendidas en el aire, dificultando la visibilidad de todos. Nada se veía más allá de unos pocos pasos en medio de la densa niebla gris. Su aparición generó una sensación de presagio que puso nerviosos a todos, preguntándose qué se escondía tras las nubes bajas. Desde lo profundo de la niebla, Kakashi llamó urgentemente a sus alumnos. Recuerden no bajar la guardia ni por un instante. Momochi Zabuza es un maestro del arte del asesinato silencioso. Si se descuidan aunque sea una vez, los aniquilará sin hacer ruido. Por ahora, mantendré su atención centrada únicamente en mí, pero si ataca, dependerá de ustedes tres defender a Tazuna-san y Kamihou-san. Sí, sensei. Gritaron los tres genin con atención. Vaya, vaya, vaya. Qué mocosos tan diligentes. Pero se han expuesto por completo. La voz grave de Zabuza resonó entre la niebla, filtrándose perfectamente entre las nubes hasta el punto de que parecía que les hablaba al oído. Un temblor visible sacudió los cuerpos de los nerviosos genin, mientras que Tazuna palideció mortalmente. Touma apretó los dientes detrás de los niños, visiblemente asustados. Su puño derecho temblaba, igual que el de ellos, pero albergaba una emoción mucho más violenta. Veo 8 objetivos para elegir, chicos. Garganta, pulmones, vena yugular, columna vertebral, arteria subclavia, hígado y, por supuesto, el corazón. De entre todas estas delicadas opciones, ¿cuál será la que les causará la muerte? ¿Quieren elegir ustedes mismos o prefieren que sea una sorpresa? Una sed de sangre inmensa, palpable y voraz arrasó los cuerpos de aquellos atrapados en la densa niebla como una ola escalofriante. La respiración se les atascaba en la garganta, un sudor de miedo recorría sus temblorosas figuras y sus corazones luchaban por escapar de su pecho, intentando huir de la sed de sangre. Tan solo por la oscura diversión que flotaba en el aire, percibieron la intención honesta y pura de derramar su sangre con aquel gran instrumento desgarrador. Sin siquiera darse cuenta, aquellos jóvenes e inexpertos ninjas habían comenzado a bajar sus temblorosas armas mientras esa terrible intención asesina clavaba sus colmillos en sus corazones. No tengas miedo. La atmósfera hostil se disipó con el sonido de cristales rotos.
Sasuke se estremeció, al igual que los demás miembros de su equipo Itazuna, cuando un golpe con la mano derecha pasó por encima de sus cabezas. Para su asombro, la niebla frente a ellos se disipó, dejando ver varios metros. Era como si un gran ventilador hubiera despejado el espacio. De repente, recuperó el firme agarre sobre su kunai, pues la distracción había ayudado a calmar su miedo. ¿Qué fue eso? ¿Qué produjo ese ruido de rotura? ¿Fue acaso lo que les permitió ver algo en la niebla? El heredero Uchiha recordó una mano derecha que se movía por encima de su cabeza, una mano que sostenía un puño cerrado que pertenecía a uno de los civiles a quienes tenían la tarea de proteger por bondad más que por cumplir con su misión. Kamihou Touma no mostró miedo, ni terror, ni deseo de esconderse tras ellos mientras sonreía levemente. No tengas miedo, o harás que tu sensei se preocupe. ¿Acaso no quieres demostrarle a ese espantapájaros que pueden dejarle a él toda la lucha? La cantidad de niebla que se había disipado por alguna acción sobrenatural había revelado a Kakashi entre la niebla, interponiéndose en el camino del machete de Zabuza, y con un ojo arrugado miró hacia atrás a sus alumnos. Kamihou-san tiene razón, Sasuke. Cálmense y recuerden su entrenamiento. Aunque Zabuza venga a por mí, los protegeré. Así que respiren tranquilos y dejen que el sensei se encargue de la lucha. Lo prometo. Tras la máscara que ocultaba su boca, se podía vislumbrar una sonrisa, no permitiré que ninguno de mis compañeros muera. Poco a poco, una sonrisa apareció en los rostros de aquellos jóvenes genin, sembrando esperanza en sus corazones conmocionados. Interesante. ¿Te animas a poner a prueba esa teoría? El demonio, oculto entre la niebla, apareció en el silencio y se colocó en medio de su formación protectora. Unos ojos castaños oscuros, crueles y sedientos de sangre, observaban con indiferencia a los niños atónitos y al constructor del puente, con la mirada perdida en sus ojos. No había rastro de satisfacción bajo las vendas que le cubrían la boca. No pronunció palabra alguna mientras blandía la enorme espada de un amplio tajo que los derribaría como troncos ensangrentados. Nadie podía moverse. La facilidad con la que Zabuza se había infiltrado en su grupo los había dejado tan atónitos que no pudieron reaccionar a tiempo para hacer nada contra el trozo de metal que caía y se desgarraba. En un instante, se acabó el juego. Un fuerte golpe llamó la atención del equipo 7 cuando alguien del grupo se movió sin inmutarse. Un puñetazo con la derecha impactó de lleno en el bajo abdomen de Zabuza sin dudarlo, con toda la fuerza de su cuerpo a bordo. Al darse cuenta de a quién pertenecía el puño, los tres genin, junto con Tazuna, se quedaron boquiabiertos. Incluso Zabuza abrió los ojos de par en par al verse frente a frente con un civil. Un Kakashi desconcertado apareció dentro de la formación de su alumno, Sukuna, y se detuvo en su trayectoria de apuñalamiento exactamente en el mismo lugar donde Kamihou Touma había plantado profundamente el puño sorpresa. ¿Reaccionó al ataque más rápido que yo? Considera esto mi única advertencia, Zabuza-san. Zabuza no pronunció palabra ante las duras palabras que Touma pronunció antes de que todo su cuerpo se rompiera estrepitosamente. El hombre conocido como Momochi Zabuza fue aniquilado por el puñetazo que le impactó en el estómago. La técnica conocida y comprendida únicamente por Kakashi, Mizu no Bunshin, técnica del clon de agua, había sido completamente destruida con un simple golpe de un civil. Kakashi-san, págate. Los ojos de Kakashi se llenaron de sospecha, sin molestarse en absoluto en obedecer las órdenes de Touma, mientras una afilada espada se balanceaba desde atrás para cortarle la columna vertebral. Observó la mano con los dedos abiertos, la derecha, que se dirigía hacia él. Esto promete ser interesante. El filo de Kubikiribochu cortó la copia artificial del cuerpo de agua que Kakashi había creado tras captar los sellos de Zabuza entre la niebla. Para quienes presenciaban la espantosa escena, parecía como si le hubieran cortado la cabeza con un golpe diagonal de un arma de metal descomunal. Dicha arma no se detuvo ni siquiera cuando el cuerpo de Kakashi se derritió, convirtiéndose en agua y cayendo en el camino de la mano derecha extendida de Touma, quien hizo lo mismo. Solo para que Kubikiribochu y Zabuza desaparecieran al intentar cortar un dedo de un solo tajo, junto con el agua del clon de Kakashi. Ni una sola gota de agua, nacida de fenómenos sobrenaturales, se derramó en ese rápido intercambio. Un silencio ensordecedor se apoderó del lugar mientras Naruto, Sasuke, Sakura y Kazuna observaban la alta espalda del adolescente de rostro inexpresivo y cabello oscuro y puntiagudo.
El indefenso civil se había movido mucho más rápido que los genin, reaccionando a los ataques sin perder el ritmo, usando solo su puño derecho. Era alarmante, por decirlo menos. En el terreno despejado que surgió tras el movimiento de la mano derecha, reapareció un cauteloso Zabuza. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Cómo pudo un civil cualquiera prevenir los ataques de Mimizu no Bunshin? La rabia silenciosa se apoderó del rostro de Zabuza mientras miraba con furia la expresión ceñuda de Touma. Desde el primer paso que dieron sus objetivos al llegar al muelle, Zabuza los observó en silencio, intentando comprender sus gestos, habilidades y herramientas antes de atacar. Como antiguo miembro de la unidad de asesinatos de Mizugakure, siempre era muy cuidadoso al eliminar a sus víctimas. Era uno de los asesinos más temidos de su aldea, un alumno ejemplar que se graduó con honores, masacrando a todos sus compañeros. Su vista era tan aguda que no dejaba lugar a dudas. Y había llegado a la conclusión de que la única amenaza real entre el grupo de 6, compuesto por 3 genin de hojas verdes, un jonin experimentado y 2 civiles frágiles, era el infame ataque Kakashi. Estaba completamente seguro de sí mismo, considerando únicamente los posibles problemas que pudiera causar el genin, quien jamás había derramado una gota de sangre. Jamás se le pasó por la cabeza que los 2 civiles pudieran representar algún peligro. Entonces, ¿cómo demonios logró ese chico de pelo puntiagudo no solo destruir a sus clones de agua, sino también reaccionar a tiempo para planear un contraataque? La verdad es que estoy tan sorprendido como usted, Zabuza-san. El acero negro pulido rozó la yugular de Zabuza, cortesía de Kakashi, que apareció por detrás. El antiguo ninja de Kirigakure chasqueó los dientes, furioso por haber bajado la guardia por una sorpresa. Me sorprendió que un simple adolescente, sin ningún tipo de entrenamiento shinobi, pudiera encargarse tan fácilmente de tus clones. ¿Acaso eso significa que solo hablabas por hablar? ¡Qué humillante! Zabuza no prestó atención al ninja tuerto del Sharingan, ni siquiera cuando el kunai se clavaba en su vena vital. Sus furiosos ojos castaños estaban fijos únicamente en Touma. ¿Tú mencionaste una advertencia, muchacho? Siseó el espadachín enfurecido. Touma bajó la mano, y la naturaleza disipadora del Imagine Breaker borró aún más las espesas volutas de niebla que intentaban llenar los huecos del jutsu de área amplia que ya había sido neutralizado. Dio un paso al frente, liberándose de la formación machi, para mirar al asesino con una mirada feroz en sus ojos azul oscuro. Esta es mi única advertencia, Zabuza-san. Es obvio que esta pelea se resolvería mejor entre tú y Kakashi-san. No hay necesidad de amenazar a estos chicos cuando solo necesitas enfrentarte a alguien mucho más fuerte para lograr tu objetivo. Déjalos fuera de esto y concéntrate en Kakashi-san si estás tan seguro de que puedes resolver esto a sangre y fuego. Zabuza respondió con una mirada inquietante al adolescente desafiante que había disipado parte de su niebla con un simple gesto de la mano. A pesar del cuchillo clavado en su yugular, Zabuza se mantuvo erguido, con una vena palpitando con furia en su frente mientras hablaba con dureza. ¿Y si no lo hago? ¿Qué pasa si decido ignorar al jabalí más grande que tengo en la mira y concentrarme en masacrar a los cerditos que se han engañado a sí mismos creyendo que son shinobi? ¿Qué? Inclinó la cabeza hacia un lado de forma inquietante con un crujido, sus ojos castaños oscuros mostrando hostilidad y sed de sangre que fijó en aquel chico normal. ¿Vas a hacer al respecto, muchacho? La respuesta de Touma fue rápida, mientras preparaba a Imagine Breaker para unirse a la lucha. Este mundo no era el suyo. No tenía nada que ver con los acontecimientos que ocurrían en esta tierra que no lo había visto nacer ni albergaba a ninguno de sus seres queridos. Este no era el mundo al que había regresado tras soportar más de 100.000 infiernos luchando contra un dios mágico. En resumen, no contenía nada que pudiera apreciar. Nadie lo culparía por no involucrarse en los asuntos de un mundo por el que no sentía amor. Kamihou Touma haría añicos esa excusa tan conveniente con sus puños. Como si semejante razonamiento pueril pudiera eximirlo de permitir que otros sufrieran daño ante sus propios ojos. Esto no era fruto del heroísmo, la justicia, el deber ni el destino. Lo que estaba dispuesto a hacer no era más que el egoísmo propio de un adolescente por eliminar la raíz del resentimiento que sentía al presenciar una tragedia sin intervenir. No tenía ningún deseo de luchar, nada que ganar ni creía que pudiera ganar. Por eso levantó el puño y lo dirigió hacia la mirada furiosa de Zabuza.
Si quieres superarlos a ellos o a Kazuna-san, tendré que destrozar esas ilusiones enloquecidas por la sangre. Si Touma hubiera sido honesto sobre esta pelea, habría mencionado que la espada de Zabuza no era más grande que la maza de Aqua. Un mundo nuevo. Un conjunto de leyes sobrenaturales que distorsionan el mundo en beneficio de aquellos que no lograron alcanzar sus sueños por medios normales y que han probado el fracaso demasiadas veces. Sin importar la textura de la tierra bajo tus pies, el sabor del aire en tus labios o el color del cielo sobre tu cabeza, no dejarás de oírlo ni de verlo. Sufrimiento, dolor, desamor, desesperación, culpa, pecado y las muchas formas de angustia que has afrontado demasiado bien en un mundo que apreciabas. Aunque no sea tu mundo, ni te corresponda subir al escenario, ni sea tu deber hacerlo. Aprieta el puño. Como si necesitaras alguna razón para dar un paso al frente. Si te preguntas por qué estoy actualizando esta historia tan rápido en comparación con las demás, es porque ya tengo capítulos más que suficientes. Lo único que me falta es la edición habitual, que suele tardar 2 días. Mi proceso de escritura y publicación es peculiar. Si no estoy contenta con el resultado, incluso después de editarlo, no lo actualizo. Me niego a publicar nada con lo que no esté satisfecha hasta que sienta que está lo suficientemente bien como para leerlo. Dio la casualidad de que me gustó cómo quedó el segundo capítulo después de corregirlo, y como ya estaba publicando una historia, pensé, ¿por qué no publicar esta también? ¿Significa esto actualizaciones semanales? No, para nada. He decidido dejar de prometer que voy a actualizar. El comentario negativo de un lector invitado en todas mis historias me ha hecho darme cuenta de que tengo la culpa por hacer promesas que no he cumplido. Siguen sin tener razón, pero debería dejar de decir cosas de las que no estoy segura. Actualizaré cuando pueda. Eso es lo más sincero que puedo decir. Ahora bien, dado que este es el comienzo del primer arco argumental, debería ofrecer un resumen de lo que está por venir. La Tierra de las Olas / Start from Zero. Cuando dos derechos chocan, se proclama una victoria ensordecedora para alegría de nadie. Kamihou Touma ha sido exiliado de un mundo que tanto aprecia tras superar innumerables adversidades. El chico que antepone a todos los demás a sí mismo ha sido apartado de la historia de magos, psíquicos, dioses mágicos, tecnología avanzada y la normalidad que conocía desde aquella soleada mañana de julio. World Rejector ha tomado a este estudiante de secundaria común y corriente y le ha dado un nuevo mundo para empezar de cero, brindándole la oportunidad de una nueva vida. El mundo ninja recibe a Touma con dolor de cabeza, una rubia chillona y de pelo puntiagudo que viste demasiado naranja, una chica rosa con un puño demoledor, un chico guapo y distante con aires de superioridad, y un shinobi pervertido tuerto al que no le parece mal leer pornografía delante de niños. Justo la típica bienvenida que se le puede esperar a un chico plagado de desgracias. Al llegar a un nuevo mundo, los efectos negativos de Imagine Breaker se hacen patentes. Una nación insular bajo la tiranía de un multimillonario corrupto, un ejército de mercenarios, samuráis letales y un espadachín sin camisa, de piel gris, que empuña una espada demoledora similar a la de cierto otrora santo del asiento derecho de Dios. La desgracia ya ha hecho estragos entre quienes han perdido a su héroe. Un niño ha perdido la fe en un final feliz. Una madre ha perdido la esperanza en los héroes. Y un constructor de puentes lucha por salvar a su nación y a su familia con un puente que inspire valor a aquellos que carecen de la fuerza para alzar el puño. Esta no es una historia que deba involucrar a un estudiante de secundaria. Este no era su mundo, su hogar ni su gente para proteger. No había razón para alzar la mano en la violencia ni para salvar a nadie. Pero cuando un chico normal de instituto y unos ninjas se cruzan en el camino, se cuenta una historia inconfundible con la fuerza de un puño cerrado. Oh, ¿qué diferencia puede suponer la incorporación de cero a una historia ya conocida? Tendremos que esperar y ver. Bueno, tendrán que esperar. Yo ya lo sé, pues ya terminé este arco y estoy trabajando en el siguiente en mi tiempo libre. Mientras tanto, tendrán que adivinar. Como siempre, lean y comenten. Es de buena educación. Neosadous apareciendo y desapareciendo.